En esta clase vamos a ver las historias de terror trabajando con editoriales. Les queremos decir de que no es malo trabajar con una editorial. Desafortunadamente hay muchas editoriales que no están haciendo cosas correctas. La intención de este video, de esta clase, es para que tú aprendas a descubrir cuáles son las cosas que están pasando en este momento con varios autores, varios escritores que están teniendo problemas ahorita con sus libros, con lo que ha estado pasando, pues de que han escogido una mala editorial. Quiero empezar platicando la historia de Ignacio. Déjenme, les comento lo que nos hizo llegar. Dice, en una ocasión me llamaron a mi casa de la editorial, que era urgente, y yo salí de inmediato. Yo vivía en el extremo opuesto de la ciudad y la editorial estaba hasta el otro extremo, así que podrán imaginarse un trayecto de más de una hora. Cuando llego, el editor me dice muy molesto que el corrector de estilo le señaló un grandísimo error a un texto que yo había escrito. Pero lo que era ese gran error era un resumen del Quijote que había escrito para niños. Y en homenaje a Cervantes, empecé copiando el texto original que dice, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero recordar, no ha mucho vivía, 3 puntos. Pregunté que cuál era el problema y me dice el editor, se dice no hace mucho, no a mucho. Así que tuve que explicarle que eso era un español antiguo y que así empezaba el texto original de Miguel de Cervantes Saavedra, uno de los mayores escritores de toda la historia. Imagínense, amigos, desafortunadamente hay personas que están trabajando dentro de una editorial. En muchas ocasiones no tienen la preparación para corregir textos. Quizá para cuestiones ortográficas sí tendrán preparación, pero no para hacer cuestiones de estilo. En otro caso, JD, así es como se hace llamar, donde nos dice, yo firmé un contrato de publicación, pero de un momento a otro dejaron de contestar mis correos y no me publicaron. Hace 5 años más o menos. No recuerdo el nombre de la editorial. Oscar nos dice, con editoriales privadas cobran la edición, se dejan los libros y no le dan el porcentaje de ganancias al autor. Cuando tú vas a trabajar directamente con una editorial, tú tienes que ver la manera de pues tener todo bajo contrato. ¿Cuánto es lo que tú vas a recibir de regalías? ¿Cuánto es lo que se te va a pagar? Por lo general, las editoriales te están pagando de 5 al 10% de la ganancia. No es sobre el valor del libro. O sea, si el libro lo están vendiendo en $20, la ganancia probablemente a ellos le está quedando, vamos a decir, 50%, $10. De esos $10, a ti te van a dar el 5% o el 10%, ¿cuál es $1? Entonces, esto es algo que tú tienes que tener previsto. Si va a ser sobre la ganancia, el precio del libro, ¿cuánto? 5, 10, 15. Mayormente, cuando tú ya eres una persona muy reconocida, te van a dar el 15%. Y déjame te digo, lo que es la propuesta de Amazon te está ofreciendo del 60 al 70% de las regalías, de las ganancias, ¿ok? Ámbar nos hizo llegar este mensaje que dice, supuestamente era una editorial tradicional y al final había que pagar 40 ejemplares a un precio súper elevado. Entonces, son condiciones que tienen las editoriales. Si tú a la hora de entrar con una editorial estás viendo pues de que en el contrato te dicen que a la hora de publicar el libro tú tienes que comprar los libros a ellos, esas son condiciones que te dice la compañía, pero tiene que estar previamente acordado bajo un escrito, ¿ok? De otra manera, pues, ¿cómo? O sea, todo eso tiene que estar previsto, ¿ok? Paulo nos dice, el problema es que se digan editoriales cuando únicamente son empresas que imprimen y hacen coedición. Aquí también es otra cosa que tenemos que tener investigado de la editorial. ¿Van a ser coeditores o tú vas a ser el único autor de lo que es el contenido? Muchas veces hay editoriales que tratan de ser ellos también como los autores, coautores, o a veces son únicamente, como dice esta persona, son imprentas nada más, ¿ok? No son una editorial profesional. Tienes que ver todos estos puntos, porque a la hora de publicar tu libro, tú ahí es cuando apenas empiezas, cuando publicas tu libro, ¿ves? Entonces, una imprenta se dedica únicamente a imprimir, no se dedica a promocionar libros. Por otro punto tenemos a Gabriel. Gabriel nos manda esta anécdota que dice, descubrí que el editorial no llevaba registro de los pagos que se le daban, mucho menos una buena administración. Ellos se gastaban el dinero que se les entregaba en otras cosas y pidieron prestado para completar trabajos ya pagados. A mí me llegó a pedir prestado en varias ocasiones el dueño de la editorial. Debido a esto, tuve discusiones en un par de ocasiones porque me decían que no le había pagado por mis trabajos
demostrándole todavía notas y registros que no era así. Entonces, amigos, cuando tú estás también trabajando con una editorial, tienes que darte cuenta también el grado de profesionalismo o qué es lo que ellos realmente se están ofreciendo, ¿ok? Son personas serias, es una compañía seria, es una persona con la que tú puedes confiar. En este caso, nosotros tenemos también que estar conscientes de que a la hora de imprimirse el libro y hacerse todo lo que es el movimiento de publicidad, de hacer todo eso, se incurren gastos. Tú tienes que saber todo eso. Los gastos que se hacen te los van a descontar a ti. Esto es algo que no te lo explican, pero en el contrato inicial tú tienes que descubrir eso. Esto es algo que muchas veces los autores no se dan por enterado hasta que les viene pasando eso, ¿no? Otra cosa es que hay veces que cuando tú llevas el libro al editorial y ellos te aceptan el material, muchas veces te dan un adelanto. Cuando tú vas empezando, quizá te dan un adelanto de $3,000, te dan un adelanto de quizás $5,000, dependiendo de la editorial, dependiendo del tema, dependiendo de la popularidad que tenga el autor, etcétera. Y esto de los gastos que se están haciendo te lo van a descontar. O sea, prácticamente tú estás pagando todo lo que es la impresión, el marketing, todos los gastos, prácticamente tú los estás pagando del adelanto que te dieron inicial. Ahora, tú vas a estar ganando dentro ya de la editorial. Esto va a ser ya después que se cubrieron los gastos. Olvídate, hay muchos tratos que hay con las editoriales que tú tienes que estar bien consciente. Si vas a trabajar con una editorial, tienes que estar bien consciente de lo que va a pasar. Ahora, lo que te voy a comentar aquí al final va a ser algo también de mucho interés si es que tú te decides a trabajar con editoriales. Al final de estas historias te voy a platicar una cosa muy interesante.